Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí para dar repaso a la lección número 7 y hoy nos acompaña Anita Jiménez y Marley Céspedes. ¿Cómo están, chicas? Y nos gustaría saber desde dónde nos acompañan y un poco, conocer un poquito más de ustedes. Hola Katy, que se presente primero Mar. Bueno, hola chicas, realmente no sé si eh, Marley o Marlene, pero creo que soy más conocida como Marley CFS y de Jovenau, así que estamos compartiendo desde Jovenau, así que un placer, un gustazo estar compartiendo el repaso. ¿Qué Muchas tal? Yo soy Ana gracias. Jiménez y desde la ciudad de Villeta también. Muchas gracias, chicas, de verdad, por aceptar la invitación y poder acompañarnos en esta lección. Y ya estamos en la lección número 7, así que ya vamos más por la mitad, vamos a la mitad de la lección y de este último trimestre del año. Y cada vez se pone más buena poder estudiar un poco sobre la inmortalidad del alma. ¿Les parece si comenzamos con una oración? Dale, dale. Oremos. Por su Padre, que está en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, por estudiar, Señor, poder meditar y clamamos, Señor, por la lección que tú colocas, Señor, a cada semana para nosotros como jóvenes. Queremos que tú nos ayudes a entender cada vez más sobre la inmortalidad del alma, Señor, y poder extraer lecciones para nuestra vida, Señor. Y que tú puedas bendecir, Señor, a cada joven que va a ver, Señor, y lo está viendo. Le agradecemos ya por cada uno de ellos, por tu iglesia, por cada uno de los jóvenes, Señor. Ayúdanos a poder mantenernos firmes en tu palabra. Pedimos que tú nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Anita, ¿cuál es el título del repaso de esta semana? Bueno, esta semana vamos a hablar acerca de el rico y Lázaro, una parábola que contó Jesús que trae muchas controversias también acerca de cuál es el estado de los muertos y bueno, qué pasa después de que uno muere. Exactamente. Es una lección que nos trae un mejor entendimiento sobre la inmortalidad del alma y también nos trae lecciones espirituales para nuestra vida. Entonces vamos a estudiar un poquito Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Marley, si podés ayudarnos con la lectura. Bueno, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuvieran al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico se levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en el agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le tocó recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que todos los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían.
Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Es interesante que empieza la parábola con la frase había un hombre. Y en varias parábolas de Jesús, él empieza con la misma frase. Un hombre, un hombre, un hombre. Por ejemplo, en la parábola de los dos deudores, que está en Lucas 7:41, también empieza así. Después en Lucas 7, 14:16, también la gran cena. También ocurre lo mismo con la parábola del hijo pródigo y otras parábolas más, ¿verdad? Quería inculcar verdades importantes a través de la parábola. Y una de las verdades que a mí me llamó mucho la atención, Mark, y no sé qué te pareció a vos, cuando él dice, ni aunque de los muertos se levanten, se van a arrepentir, digamos. No, nos muestra así como, a mí me llamó mucho la atención, porque justamente unos días después de eso, fue la resurrección de Lázaro. Y ellos en vez de creer en Jesús, estaban planeando matar a Jesús y matar a Lázaro también. Sí, bueno, el primer misterio o controversia, ¿verdad? Que a mí me parece justamente es para hacer esa comparación, presentando al mundo, así independientemente que seamos cristianos o no, ¿verdad? Lo que dice en esta parte de la Biblia, ¿es real o no? ¿Verdad? O sea, ¿es una historia verídica que Jesús sacó o es una parábola? Entonces ahí usando los versículos que comentaste, hablando Jesús, ¿verdad? De otras parábolas, de otras historias que él creaba para enseñar otras cosas, usaba el mismo lenguaje. Entonces ahí como que nos dan de que es una parábola, ¿verdad? De que es una historia para graficar una enseñanza, ¿verdad? Y sí, me parece llamativo también justamente que usó un nombre, ¿verdad? De persona y justamente de una persona también que en poco tiempo, ¿verdad? Iba a resucitar, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una duda que de repente hasta los cristianos nos viene. Bueno, por qué Jesús habló del infierno que muchas veces decimos, no, no existe, ¿verdad? ¿Por qué habló de la vida más allá de la muerte? Sí, justamente en lecciones anteriores hablábamos de que sabemos que no, que los muertos nada saben y todo eso. ¿Y por qué justo Jesús, ¿verdad? Y entonces creo que es ahí el centro, ¿verdad? De la controversia de la lección de esta semana, que también realmente me llamó bastante la atención y que vamos a ir puntualizando, ¿verdad? Del por qué Jesús usó eso, ¿verdad? Sí, yo creo también que lo que él quería enfatizar, o sea, las lecciones que él quería mostrar, es, como dice en la página 82 de las lecciones, que no hay escape del tormento, no hay una segunda oportunidad y tenemos que creer en las escrituras en esta vida para la salvación. O sea, nuestra oportunidad de creer en Jesús y de seguir sus mandamientos, de seguir su plan para nuestra vida, es mientras estemos aquí en la tierra, en esta vida. No es que después más adelante si ruegan por nosotros, cuando nosotros muramos, vamos a tener otra oportunidad, ¿verdad? Así mismo, es como una exhortación y la lección, ¿verdad? Comenta de que el espíritu de profecía habla, ahora se explaya un poquitito más ¿verdad? Que la Biblia, ¿verdad? Y comenta que a pesar de que eran muchos, la gran mayoría eran judíos, que tenían esa creencia, ¿verdad? De los libros, de los escritos de Moisés, de sus antepasados, de que no existía ese tipo de cosas, ¿verdad? Esas creencias, esas fábulas. eh, Ellos igualmente tenían esas ideas, ¿verdad? Como que les gustaba creer en las cosas que de repente escuchaban por ahí de los pueblos cercanos que eran paganos, ¿verdad? Entonces Jesús, teniendo en cuenta
que ya había esas ideas claras, y si yo llevo la contra, yo no voy a lograr el objetivo. Yo les voy a hablar en su lenguaje para que ellos captar su atención y poder darles la enseñanza que ellos necesitan. Que en realidad el objetivo de Jesús no era hablar de la que existe vida más allá de la muerte, de que existe un infierno y todo eso. Eso era el escenario en el que él plantó la idea y el mensaje que justamente estás comentando, Anita, de la importancia, ¿verdad?, de usar el tiempo que Dios nos regala a la tierra, que a pesar de que es cortito, de cómo a veces lo usamos para bien o para mal, ¿verdad? Y son como un paralelismo, ¿verdad?, entre Lázaro y el rico, ¿verdad? Que a veces como que algunos vemos que son más bendecidos, por así decirlo, y otros como que dependientes de esos que son más bendecidos, ¿verdad? Entonces ahí como que él ahí usó, simplemente lo que hizo fue usar el escenario perfecto para poder inculcar y llegar a algo más, ¿verdad? Que era su objetivo. Sí, además ellos creían tanto ser hijos de Abraham, o vamos a decir así, en la parábola misma Jesús dice que el rico se dirige a Abraham como padre y Abraham se dirige a él como hijo. O sea, por más hijo de Abraham que sean, ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, pero no compartían la hospitalidad de Abraham y no tenían la fe de Abraham tampoco. Porque vemos acá, eh, los fariseos estaban buscando la muerte de Jesús. O sea, increíble. Ellos, en vez de como creer en Jesús, se aferraban más a Abraham, ¿verdad? Y podemos ver que hay dos grupos de personas, como dice en el día martes de la lección, que dos, como dijiste Marley también recién, uno que vive para sí mismo y para su riqueza, ¿verdad? Y otro que sigue a Dios en medio de su pobreza, ¿verdad? Y es lamentable, la verdad, que eh, muchas veces hay tanta gente que está pasando pobreza y nosotros que por ahí podemos tener un poco más de posibilidades, no estamos haciendo nada para ayudar a esas personas. Y en la lección ahí en el día martes da varios motivos por los cuales esta parábola no puede ser real. Y podemos, si quieren, puntualizar así a grandes rasgos. La primera dice que la Biblia enseña que los muertos no están en el infierno, los muertos están en la tumba, ¿sí? Y entonces es importante que también los injustos van a recibir su castigo al final de los tiempos, no después de morir. O sea, no en el momento de morir, digamos así, ¿verdad? Y que los justos van a recibir también su recompensa en la segunda venida. Ese sería el tercer punto ya. El cuarto punto es que la Biblia prohíbe que nosotros intentemos comunicarnos con los muertos. Y el quinto punto es que ellos tenían partes físicas, digamos así. Eh, no sé qué les pareció un poco lo que hablaba ahí. A mí, la verdad, me pareció muy interesante porque, como decía un profesor en la facultad, nosotros no podemos hacer teología de un versículo o de un grupo de versículos y nada, sino que tenemos que buscar el tema, el mismo tema en varias partes de la Biblia para poder tener un argumento ¿cómo se diría? Una creencia, ¿sí? Nuestras creencias no están basadas por ejemplo, esta parábola dice esto, entonces vamos a creer que esto es, pues, sino que nuestras creencias están basadas en varios textos de la Biblia, un tema que va a través de todos los textos de la Biblia. Sí, exactamente, porque sabemos que la Biblia se explica a sí misma, entonces es importante comparar verso con verso, porque mirando esta parábola, uno se puede llegar a confundir, porque el rico está hablando de un tormento, pero ¿qué tormento? Pero en realidad es una parábola imaginaria, o sea, Cristo estaba enseñando verdades espirituales en eso. Y yo quería comentar un poco más
¿verdad? Tenemos razones muy válidas por las que vemos que no son verdaderas, ¿verdad? Y eso está todo en la Biblia, ¿verdad? Y el quinto punto dice, ¿verdad? Que ellos tenían partes del cuerpo, o sea, era algo que no se podía porque el cuerpo está en la tumba. Y, y es importante nosotros comparar los versos, ¿verdad? Para poder entender bien y no confundirnos. Quería comentar un poquito la parte que el rico pide a Abraham, ¿verdad? Eh, para que él envíe a Lázaro a sus hermanos, a sus 5 hermanos, para que les advierta, para que ellos se puedan arrepentir. Y Abraham le responde, nada, ellos tienen a los profetas y a Moisés que ellos puedan oírle a ellos. Entonces vemos que nosotros encontramos la salvación y la advertencia por medio de la palabra de Dios. No es que de alguna forma alguien de manera sobrenatural va a venir y va a hablarte. Y también algo importante que quería comentar sobre la mortalidad del alma que vemos en estos versículos, en el último, en el versículo 31 que dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, aquí nos da perfectamente que la única forma para que alguien que murió venga y nos hable es de que se levante de entre los muertos. O sea, que tiene que haber una resurrección. Si no hay una resurrección, no puede haber eso. O sea, no es la persona que está llegando a hablar. Entonces es importante entender eso. Y también quería comentar ya en ese versículo la parte en que a nosotros nos toca, ¿verdad? Como vemos, hay dos grupos, ¿verdad? El rico pertenece a las personas que de alguna u otra forma Dios ha bendecido más y son como mayordomos de Dios. Y a Lázaro representa a aquellas personas que siendo pobres intentan ser fieles a Dios. Y en el versículo 31, ¿verdad? Dice que si oyen a Moisés, y nosotros vemos en la Biblia, en Santiago nos dice, ¿verdad? Que nosotros debemos oír la palabra de Dios, pero no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra. Ahí implica ya la responsabilidad que de cierta forma tenía el rico con Lázaro, porque él se allegaba hasta las puertas de su casa y procuraba de comer las migajas que sobraban, porque él hacía banquetes con esplendidez, o sea, eran banquetes y él trataba de comer las migajas. Y de cierta forma el rico conocía, porque él en ningún momento vemos en la parábola que él lo ha rechazado, lo ha echado, pero vemos que tampoco ha hecho nada. Y eso se aplica muchas veces a nosotros, ¿verdad? Muchas veces, y yo hablo por mí misma también, muchas veces podemos ver a personas que estén necesitando más que nosotros, no lo rechazamos, no hacemos nada de eso, porque sabemos que no está correcto, pero tampoco estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Y en la Biblia nos dice, en Santiago, capítulo 4, 17, si no me equivoco, que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, también es pecado. Entonces es una lección muy importante, muy espiritual para nosotros, ¿verdad? De cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A ella entra ya el amor al prójimo, el saber ver quién está pasando necesidad. Porque muchas veces, y me incluyo, podemos ver o saber que alguien está pasando necesidad y no hacer nada eh, de acuerdo a las posibilidades que tenemos. No sé qué piensas. Acá podemos ver también justamente lo que decías, Katy, recién, que nosotros podemos ver en esta parábola que el mensaje principal es que debemos arrepentirnos, confiar en Jesús y usar los recursos que Él nos da para hacer bendición para otras personas, ¿sí? No tener lo que tengamos de una manera egoísta. Puede ser que tengamos poco, puede ser que tengamos mucho, pero lo poco o lo mucho que tengamos, nosotros
nosotros tenemos que usarlo para hacer el bien a las otras personas. Muchas veces nos centramos tanto en nosotros mismos o en, por ejemplo, no voy a hacer tal cosa, no voy a hacer tal cosa, porque Dios no quiere que, que, que desobedezca y todo eso, que nos olvidamos de lo que sí podemos hacer, que es hacer el bien a las demás personas. Y me gustaría que leamos este versículo que está también mencionado acá en la lección en Santiago 1:27. A ver, Hebreos, Santiago 1:27 que dice, la religión pura y sin mancha ante Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Nosotros realmente tenemos una misión muy importante, tener misericordia, ser misericordiosos con las demás personas que por ahí están pasando más, o sea, que están pasando dificultades, que están pasando por problemas y nosotros muchas veces pasamos por alto eso. ¿Por qué? Por el egoísmo. Porque así como el rico de la parábola, estamos centrados en disfrutar como dije recién, lo poco o lo mucho que tengamos y no nos damos cuenta de la necesidad de la persona que está a nuestro lado, ¿verdad? El único tiempo que nosotros tenemos para prepararnos para la eternidad es ahora, mientras tengamos vida. Después ya no hay más tiempo, después se termina. Entonces, esta es nuestra oportunidad para prepararnos para vivir eternamente con Dios. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te da? ¿Cómo estás usando esas bendiciones? ¿Para tu propio bien, para tu propio beneficio? ¿Estás ayudando a otras personas? Eso es lo que me hizo preguntarme esta lección de esta semana, la verdad. Así mismo, y que a veces no nos detengamos en mirar en qué tenemos, qué no tenemos, porque de alguna u otra forma todos somos bendecidos, ¿verdad? A veces pensamos que yo soy lo pobre o yo lo no tengo muchas, ¿cómo se dice? Mucho poder adquisitivo de repente, pero creo que ahí en esta historia, en esta parábola, que como ya vimos es una parábola, ¿verdad? No es algo real, pero era una cuestión de actitud, ¿verdad? A veces hablamos de necesidades emocionales, de esa indiferencia a veces que tenemos, y pueden ser actitudes también, no solamente recursos materiales, ¿verdad? Pero obviamente es un todo, ¿verdad? Cómo yo estoy presente para mi prójimo en todas las áreas de mi vida, escuchándoles, atendiéndoles, o sea, poniendo a disposición lo que Dios me dio, qué sé yo, una buena voz, una facilidad en alguna vocación, en alguna cosa nata que yo tenga, que siempre, siempre que si Dios me da es para dar nuevamente, porque siempre hay alguien que va a necesitar muchísimo de eso que yo pienso que es a veces una cosa así insignificante, es muchísimo. Fíjense que justamente, ¿verdad? El rico le dice que moje nomás la punta del dedo para mí en el agua ya va a ser suficiente. A veces ese poquitito que podemos dar es algo que demasiado está esperando una persona de nosotros y creo que ahí radica también el tema de la actitud, ¿verdad? De cuán dispuestos nosotros estamos. No se trata de lo que pueda dar, sino la actitud o la atención, ¿verdad? A este mundo tan indiferente, ¿verdad? Que vivimos actualmente. Veces es la actitud, el tiempo eh, que podemos prestar a la otra persona, los cuidados, no solamente con dinero, porque hay muchas personas que están pasando necesidades. Muchas veces nos hacemos la vista gorda, como se dice, y es una lección espiritual para cada uno de nosotros, realmente. ¿Qué estoy haciendo por aquel que está necesitando más? O aquel que estoy viendo que tal vez no está necesitando financieramente, pero está necesitando de Cristo. Está necesitando de un tiempo de cuidado, de que realmente que le demuestre que hay alguien que se importa por la persona. Y eso es algo muy importante y todos somos responsables como cristianos y creo que la lección nos trae eso, ¿verdad? Y de que, como dijo Ana, todo lo que nosotros hacemos en esta vida es lo que vale, porque es el tiempo en donde nosotros tenemos para prepararnos para ir al cielo. Después ya no sirve
Eh, Lastimosamente es así y realmente necesitamos reflexionar un poco más sobre eso, recordar un poco más sobre eso y creo que vivir cada día a la vez, vivir cada día a la vez, porque no sabemos cuánto tiempo nosotros tenemos, entender que el día de nuestra salvación es hoy y que lo que yo hago al prójimo, yo estoy reflejando si yo realmente tengo a Cristo en mi corazón. Porque si yo tengo a Cristo en mi corazón, no vamos a dejar ignorando las necesidades del otro. Entonces, como dijo Cristo, si nosotros hacemos a los más pequeños, a él lo estamos haciendo. Y no sé si tiene más algún comentario, si no me gustaría terminar con una cita que encontré en Palabras de Vida del Gran Maestro sobre la parábola. Y justamente habla sobre eso, ¿no? Una lección espiritual, la mayor lección espiritual que podemos tener de este repaso, de este estudio de esta semana que está súper bueno. ¿Verdad? Vamos a escuchar la cita. Dice, en la parábola del rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementaria. Por su propia elección han construido una gran cima entre ellos y su Dios. En la cita nos dice, ¿verdad?, que solo tenemos este tiempo, no hay un tiempo más allá, no hay un tiempo que arrepentirse. Ya en esta vida nosotros estamos reflexionando sobre eso y las oportunidades que tenemos, cómo estamos usando, las estamos usando bien, las estamos usando solo para nosotros, para satisfacer el egoísmo. Y por la otra parte, dice otra cita, en la actualidad hay muchos muy cerca de nosotros que están hambrientos, desnudos y sin hogar. El descuido manifestado por nosotros al no dar de nuestros medios a esos necesitados y dolientes nos carga con una culpabilidad que algún día temeremos afrontar. Toda avaricia es condenada como idolatría, toda complacencia egoísta es una ofensa a la verdad de Dios. Y que el Señor nos ayude realmente a vencer el egoísmo con oración, para que realmente podamos ver a aquellos necesitados de nuestro lado. Ver en el sentido de muchas veces no ignorar, de que realmente si podemos hacer algo, no solamente con dinero, sino con nuestro tiempo. Bendecir a otros con lo que el Señor nos bendice. Y para así poder realmente ser testimonios también de que Cristo está en nosotros y ser semejantes. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Marley, ¿querés orar? Sí, sí, sí. Cerramos con una oración de esta enriquecedora lección de esta semana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque a pesar de que a veces hay cosas que no llegamos a entender todo en la Biblia, tú siempre nos das esa luz para poder aprender en tu palabra misma, Señor, tener nuevamente las respuestas y por sobre todo las enseñanzas, Señor, que aprendemos estudiando, escudriñando detenidamente. Gracias por esas herramientas y queremos que podamos compartir esa luz, esa herramienta, esos consejos que tú nos dejas en tu palabra, que podamos alcanzar a más personas y que no solamente hablando, sino también con nuestros actos, que que tú nos puedas guiar y que sea más de ti, menos de nosotros, que podamos vencer el egoísmo y que tú puedas poner en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, que podamos ver más a nuestro prójimo y que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, Señor. Te invitamos para que tú puedas cambiar eso en nuestros corazones
y en las personas, Señor, que puedan ser bendecidas con este repaso de la lección también. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias a todos y bendiciones para todos.